del libro de Jonás, capítulo 1, versos 1 y 2. Y vino palabra de Jehová a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pueden sentarse. Cuando yo meditaba en el mensaje de esta noche, el Señor me trajo a la memoria la serie de estudios que hemos estado dando en la cadena del mediodía acerca de Jonás. Yo quiero que a partir de este momento toda conversación termine, todo movimiento innecesario termine. Desde la parte detrás de la plataforma hasta el frente, hasta arriba. Si está en la grama, siéntese cómodo ahí, que la grama está sabrosa, como dicen los colombianos. Pero no deje que el diablo le quite ni un instante de lo que vamos a hablar, porque es sumamente importante. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? A eso no lo oigo. ¡A su nombre! Este profeta es un profeta muy interesante. Este profeta fue un profeta del cual Cristo habló y lo nombró por su nombre. Y cuando Cristo hizo referencia a su muerte y resurrección, habló acerca de Jonás. Y dijo que como el profeta Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así también él estaría. Después moriría y después de 3 días de estar enterrado, volvería de nuevo a resucitar. También hay una referencia a los habitantes de Nínive en cuanto a su reacción en la Biblia al mensaje de Dios. Y que este rey de Nínive tuvo más vergüenza que muchos reyes del pueblo de Israel, siendo un pagano, siendo un idólatra, siendo un malvado. Le sobrepasa en estatura en la presencia de Dios a muchos de los mismos reyes del pueblo de Israel. Y esta realidad bíblica de este profeta hay que verla en el marco de la vida del pueblo de Dios en ese entonces. Ustedes se recuerdan que para el tiempo de Jonás el reino estaba dividido y ya habían 10 tribus por un lado y 2 por otra. Las 10 tribus de Israel y Benjamín y Judá por otro lado. Usías, como rey, estaba dominando una parte del pueblo, pero donde vivía Jonás gobernaba un rey llamado Jeroboam II. Y si ustedes recuerdan bien, en la parte de las tribus donde estaba Jonás había prosperidad, pero los asirios y los enemigos de Israel le habían atacado severamente a las tribus que estaban bajo Usías. Y la realidad es que en ese sector no había mucha tranquilidad y las comarcas y las naciones estaban bajo el asedio y bajo la constante persecución de los asirios. Pero durante el tiempo de Jeroboam II, las fronteras fueron aseguradas, la paz existía, así que no había guerra, la abundancia económica existía, así que el pueblo de Dios bajo Jeroboam II experimentó una prosperidad material y una prosperidad de paz en tranquilidad en todos lados. Y este profeta Jonás pues tenía su ministerio en un pueblo donde no había guerra, donde todo el mundo estaba echado, estaba conforme, tenían plata, tenían de todo. Y por esto se deduce que Jonás no era un profeta de mucho alboroto,
era un profeta de estilo, era un profeta predicándole a una gente acomodada, en el sentido de la palabra, que no había guerra, no había miseria, había prosperidad, todo iba bien, la gente estaba bastante bien en muchos sentidos. Y este profeta era un hombre que había aprendido a amar a su país en una forma entrañable, era un nacionalista, en el sentido de la palabra, que él amaba a su pueblo. Y él era un individuo que pensaba profundamente en las necesidades del pueblo de Dios. Y me imagino que era un predicador, que era un estilista, y que hablaba bastante bien, y que por las condiciones que habían, pues no estaba acostumbrado a ser un individuo de mucho mensaje fuerte. Pero este profeta recibe un llamado de Dios, y el llamado viene directamente de Dios, no del hombre. Y Dios le habla y le dice: ve a Nínive, aquella gran ciudad, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive era la capital del reino asirio, y los asirios eran la gente más malvada que podían haber. Cuando ellos entraban a una ciudad, la desolaban. Allí, si quedaba alguien vivo, era un milagro. Cogían las madres que tenían los niños en las manos, se los arrebataban y delante de sus ojos los restrellaban contra las piedras y las murallas y los hacían pedazos. Eso era esta gente. Además, quemaban las ciudades, las destrozaban, se llevaban las mujeres prisioneras para violarlas y convertirlas en esclavas sexuales. Cogían los hombres, los soldados que capturaban, y a muchos los ponían, oiga esto, los amarraban a estacas y le sacaban toda la piel hasta que quedaban en carne viva, y después de estar despellejados los dejaban ahí hasta que se morían lentamente. Una cosa terrible. A otros los pasaban como un cerdo por las varas, y a otros los descuartizaban. Luego, a los reyes que capturaban, era mejor que se murieran. Los llevaban a Nínive, que era la capital del reino asirio. Los muros de Nínive, las murallas, en aquellos entonces las ciudades todas eran fortalecidas, y todas las grandes ciudades tenían muros. Se recuerdan de Jericó, que tenía unas grandes murallas. Y por costumbre, los muros eran posiblemente tan altos o más altos que esa torre que está ahí, de la luz aquí. A veces 30, 40, 50, 60 pies de alto, dependiendo la construcción que hacían. Pero eran unos muros elevadísimos, enormes. Después eran anchos arriba. Se dice de los muros de Nínive, las murallas de Nínive eran tan anchas que podían correr 3 carros de a caballo por encima de los muros. Es una carretera enorme. Así que la muralla, además de ser alta, tenía una avenida enorme arriba. Adicional a esto, habían casas. ¿Se recuerdan cuando Jericó, que Rahab la ramera vivía en un sector de las murallas de Jericó? Y por ahí fue que cuando Josué y Caleb le hablaron, dije: bueno, por haber guardado a los siervos de Dios, cuando venga el momento, tú pones un cordón rojo era, creo que sí, ponlo por ahí para abajo y cuelga ese cordón rojo. Y cuando nosotros veamos eso, sabemos que esa es tu casa, mete toda tu familia ahí y te salva. Aquí los mosquitos están poniendo rojo a uno. Se le olvida hasta el color uno con los mosquitos que hay aquí. ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? Pero Rahab hizo eso. Los muros eran enormes, y en Nínive eran enormes, y habían casas. Pues cuando los asirios capturaban al pueblo, los reyes los metían en unas jaulas de madera y colgaban las jaulas por las paredes de los muros de Nínive, capital de Asiria. Además de esto, la dieta de esta gente no era muy buena. Comían ratones, comían serpientes, gusanos y cuanto animal le era prohibido al pueblo de Israel, y yo creo que a muchos de nosotros, porque yo no creo que hay nadie que coma ratones. Además de eso, eran unos corruptos. Practicaban el adulterio, el homosexualismo, el lesbianismo, el incesto,
y toda clase de obra diabólica. Su condición era un pueblo corrompido, perdido, eran unos criminales, eran unos bandidos. Las calles de Nínive estaban llenas de asesinos, no se podía caminar seguro, eran torturadores profesionales. Esa es la condición histórica de todo esto. Y ahí Dios le habla a Jonás y le dice: ve y dile a esta gente y pregona contra ellos, dale el mensaje. Los otros días hubo un predicador que dijo: Dios no mandó a Jonás a decirle que lo iba a destruir a Nínive. Ahora, la palabra pregona contra ella denota que lo que Jonás dijo cuando predicó que de aquí a 40 días Nínive sería destruida era el mensaje de juicio que Dios le había mandado a dar. Y le dijo: pregona contra ella porque su maldad ha subido delante de mí. Ahora, mire esto. Y yo quiero que me oiga todo este pueblo que está aquí. Dios es amor. ¿Lo creen conmigo? Primera de Juan 4:8. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso lo aceptamos. Pero el creer que Dios es amor podrá eliminar la realidad de que Él intervenga y haga juicio en los pueblos. Claro que no. El atributo que más gobierna la personalidad de Dios es el amor. Eso es cierto. Y ese amor genera bondad y misericordia. Pero lo que hace que Dios sea Dios es que Él en sus atributos es diferente a todos nosotros. Nosotros somos imperfectos, Él es perfecto. Nosotros somos limitados en el poder, Él tiene todo poder, es omnipotente. Aún podemos ver, el diablo tiene poder, pero Dios tiene todo el poder. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? Dios, nosotros los hombres podemos tener sabiduría, pero Él es todo sabio. Así que hay una serie de atributos que lo constituyen en Dios. Ahora, si Dios no fuera justo, no sería Dios. Y el tratar de decir, como dicen los testigos de Jehová, que Dios es tan y tan bueno que Él no va a mandar a nadie al infierno, es decir, que Dios no es justo. El eliminar la justicia de Dios es eliminar uno de sus más importantes atributos, porque por la justicia de Dios fue que se puede designar que la paga del pecado es muerte. Y Él envía a su Hijo a morir, y viene Cristo y muere en la cruz para cumplir la justicia. Y si Dios no es justo, entonces no es Dios. Pero como Él es justo, Él sigue siendo Dios. Y cuando usted dice que Dios no juzga a ninguna persona, cuando usted dice que Dios es tan bueno que no va a enviar a nadie al infierno, cuando usted dice que Dios es tan bueno que Él no mata a nadie, que Él no castiga a nadie, usted está diciendo que Él no tiene todos sus atributos. En el libro de Génesis dice que Él es el juez de toda la tierra. Si un juez es juez y le traen a Él a su hijo para juzgarlo, Él tiene que olvidarse que es su hijo. Le duele, pero tiene que hacer justicia. Y ser juez es medir y actuar sobre las condiciones de la gente y del pueblo de acuerdo a los linderos y a las medidas que se han puesto. Dios juzga a los pueblos, Dios juzga a las naciones, Dios juzga a las iglesias, Dios juzga a los ministros, Dios juzga a los pastores, Dios juzga a los evangelistas, Dios juzga a los cantantes, Dios juzga a los ujieres, Dios juzga a los esposos, Dios juzga a las esposas, Dios juzga a los abuelos,
Dios juzga a los hijos, Dios juzga a los gobernadores, Dios juzga a los legisladores, Dios juzga a los policías, Dios juzga a todo el mundo porque Él es el juez de toda la tierra. Y tú podrás ser un simple pastor o un simple evangelista o un líder de una organización eclesiástica, el Papa de Roma, o quizás el líder de un concilio, pero no tenemos inmunidad en los senados. Cuando hay ciertas cosas, los senadores y legisladores tienen lo que se llama inmunidad legislativa. ¿Y qué pasa? Que para poder procesarlos en algunas cosas, tienen que despojarse de esa inmunidad. Pero ante Dios, ni Jorge Rasky, ni Juan Lana, ni ninguna persona rica o pobre o poderosa tiene inmunidad, porque Él es el juez de toda la tierra. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? Y lo que yo quiero señalar aquí es que Dios había dejado pasar y pasar por largos años la conducta nefanda y malvada de Nínive y de Asiria, y no había hecho nada, pero los estaba besando, los estaba mirando. Hay una teoría de que Dios es un viejito de barbas blancas que creó el universo y como el relojero le dio cuerda, lo puso a funcionar, y según esa teoría ya Él no tiene nada que ver con el mundo y la gente puede vivir como le dé la gana y la gente puede hacer lo que le dé la gana y la gente puede repartir y hacer y nunca Dios intervendrá. Cuán equivocada está la gente. Dios no es un viejito sentado en un rincón del universo. Dios es un Dios vivo y de poder que está mirando con sus ojos, como decía el salmista: ¿a dónde huiré de tu presencia? En el Salmo 139, ¿a dónde me esconderé? Escuche bien, que ya vamos a llegar a lo que Dios me ha revelado que le diga al pueblo en esta noche. Y Nínive no era la excepción. Habían cometido atropellos contra los derechos humanos, habían matado, habían asesinado, habían sido lujuriosos, habían sido inmorales, habían sido abusadores. Pero le llegó el momento de Dios tratar con ellos. Y le dice Jonás: ve y predica, pregona contra ellos, porque su maldad ya subió aquí arriba, ya me cansé. Igual como cuando se cansó con los habitantes del tiempo antediluviano, que dice que la violencia llegó a la presencia de Dios y Dios le habló a Noé y le dijo: construye un arca en el cual tú y tu familia se pueden salvar, porque ya la violencia ha llegado a mi presencia y lo voy a destruir. Me arrepiento de haber hecho al hombre sobre la faz de la tierra. Lo mismo que pasó con el tiempo de Sodoma y de Gomorra. Jugaron, hicieron y deshicieron, y un día unos ángeles pararon frente a Abraham y le dijeron: ¿para dónde? Nosotros vamos a llegar a Sodoma y Gomorra porque ya Dios nos ha mandado a destruirlas. Y Abraham intercedió. Borren eso de la Biblia si pueden, ¿sabes? Pero está ahí. Y Abraham habló y intercedió, pero no dieron el grado. Hay un grado, yo no sé hasta dónde es el grado de Dios. Los habitantes de Sodoma y Gomorra no lo dieron. Los habitantes antediluvianos en el tiempo de Noé no lo dieron. Los habitantes de Nimrod en la torre de Babel no lo dieron. Y aquellas ciudades de Sodoma fueron arrasadas por fuego. Dios mandó destrucción. Eran tan malvados y corruptos que cuando los ángeles llegaron allí, los viejos de la ciudad y los enfermos sexuales trataron de violar a los ángeles mismos. Hermano, cuando una sociedad se degrada, la degradación llega al colmo. Puerto Rico, en el día de hoy hay unas voces extrañas que se van manifestando, que están ya hablando de legalizar los derechos de la corrupción en Puerto Rico. Cuando se habla de la homosexualidad, ya no se habla de corrupción y de poca vergüenza, ahora se habla de una preferencia sexual. Y hay abogados y hay políticos en este país que pretenden que este pueblo se trague esa basura. Los otros días habló uno y dijo que los homosexuales tenían derecho a ser policía. Yo no quiero que ningún policía venga a protegerme andando como una mujercita y hablando como una nena. Yo quiero que el policía que defiende mis derechos sea un macho completo y no un medio hombre pareciendo un impostor de mujer.
Y si el alcalde de la ciudad de Nueva York le gusta eso, a mí no me gusta y a Dios le gusta menos. Y el día que abiertamente empiezan a reclutar policías aquí homosexuales que puedan estar por ahí con un palito andando, ¿sabe cómo? Y dejando un plumaje detrás de ellos, el diablo va a empezar a llevarse al pueblo de Puerto Rico y el pueblo no le va a tener ningún respeto a una policía llena de homosexuales, llena de corruptos abiertamente. Porque eso es lo que hay en planes. Y si lo hacen en Nueva York, el diablo un día esto se va a llevar la ciudad de Nueva York, con todo el alcalde y con todo lo que tengan allí. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? Y Dios me ha dicho que predique un sermón fuerte este año en el clamor en Nueva York, y voy para allá. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria, hermano? Una cosa es que estén ahí escondidos, pero el descaro grande es... Eso es como un hombre que vive bajo un techo con una mujer y no sabe que la mujer le está siendo infiel. Pero si no hace algo cuando... Imagínense, el descaro grande es cuando descubre que la mujer todas las noches se va a dormir con otro y él se queda como un Juan Lana, como un bobo. Y el descaro más grande de este país es que ahora vengan 3 o 4 políticos libertinos de esto y nos digan, no, vamos a reclutar los afeminados. Usted se imagina lo que sería un policía afeminado que venga a hacer un arresto y diga, párate ahí. ¿Cuántas alaban al Dios de la gloria? ¡A su nombre! Eso es igual que tener un enfermo sexual con un revólver. Porque si malo es uno, malo es el otro. Dice, pero lo hay, pues entonces si lo hay que echarlo fuera. ¿Sí? Un policía que sea un enfermo sexual hay que echarlo fuera. Y esto es la realidad. Y estamos en esa condición. Una corrupción rampante, pero Dios está mirando. Y la condición se ve. La de vergüenza se ve. En los tiempos de Noé se burlaban de Noé como un loco. En los días de hoy no hay que nada ver de la burla. El presidente de la Asociación Médica de Puerto Rico, doctor Fernando García, lo entrevistan en WPAB en Ponce y dice que todos los que están por ahí proclamando que le ponen encima la mano a un enfermo y camina y que creen en milagros y practican esto son unos charlatanes y unos engañadores. Si en los tiempos de Noé hubieron doctores García también, que no creían en el mensaje de Noé, y los van a ver hoy, pero siempre habrán Noé, y siempre habrán Lot y Abraham, siempre habrán hombres y mujeres que van a creer la palabra, que van a creer a Dios ante que hombres mentirosos de esta tierra, que van a poner su voz en alto para proclamar la verdad a su nombre. Samalo Jalaya, Shenda la Baso Jalaya. La condición de rebeldía se ve ahí, de corrupción en esa gente de Nínive, borrachos. No había heroína ni cocaína, pero la borrachería era lo del día. Y si hubiera habido drogas, hubieran legalizado la droga también en Nínive, y en Sodoma, y en Gomorra, y en las ciudades de Nimrod, y de allá de Babel, y en las ciudades antediluvianas. ¿Sabe lo que se están planeando algunos políticos en este país? ¿Sabe? A veces dicen, ¿de dónde? Están como el rey de Siria. El rey de Siria, Dios le revelaba a Eliseo lo que iba a hacer. Y cuando el rey se reunía en una cámara secreta, Dios se lo revelaba ya a Eliseo. Y cuando el profeta venía y decía, rey, mira, ¿qué es lo que está planeado? Decía, ¿quién será el espía que está entre nosotros? Y están locos buscando a ver quién es. Hay unos políticos en este país, abogados y intereses de riquitos de este país, que están planeando una campaña para legalizar la marihuana y legalizar el uso de las drogas. Porque como no encuentran cómo arreglar el problema, y como los hijos de los abogados, no de todos, pero de un gran número de ellos, y los hijos de muchos políticos que están ahí en el Capitolio, y los hijos de muchos médicos,
Y los hijos y las hijas de muchos profesionales riquitos de este país son los adictos más grandes a la droga, a la marihuana, a la cocaína, a la hierba. Y hay algunos que hasta se la fuman estando en todos esos lugares de prominencia. Pues ellos no encuentran cómo resolver el problema porque les duele, no cuando va el hijo de Llorén Torres o de Canales, o cuando va el hijo del caserío Columbus Landing, cuando va el hijo de ellos a la cárcel y lo arrestan y usan todos los medios para que no los encarcelen y usan toda la influencia que tienen. Pues como ellos ahora les cuesta mucho el problema y muchos de ellos les gusta y la usan la coca y fuman la marihuana, ahora lo que quieren es que aunque el diablo se lleve a nuestros hijos, legalizar la droga en este país. Y están hablando en lugares secretos sobre esto, pero aquí todavía quedan, como en el tiempo de Elías, más de 7,000 rodillas que no se van a doblar ante el diablo, ni besarle la mano a ningún político, ni ningún profesional, que vamos a decirle no y no y no al diablo, no y no y no y no y no y no. Abasoma, Calla, Lanzo, ojalá, y hermano, se siente la presencia de Dios aquí esta noche. Si alguno de los cristianos modernos de la nueva teología del libertinaje, porque hay la teología de la liberación y la teología del libertinaje. Los cristianos de la teología de la liberación son los católicos y evangélicos muertos que predican que se puede ser un comunista marxista y que se puede ser un cristiano. Son los que están predicando en este país que tenemos que ir a piquetear contra las bases, son los que están pidiendo y desmascarándose o escondiéndose de pacifistas, haciendo hasta cultos de oración por la paz. Mire, la paz no se va a conseguir con cultos de oración secos y muertos, de mítines políticos disfrazados de cultos de paz. La paz va a venir a este pueblo cuando la gente se desenmascare de su religión seca, hueca y vacía y acepten la verdad de la palabra. Cuando los religiosos se humillen, cuando la gente confiese su pecado y dejen que el Rey de Reyes y Señor de Señor, el Príncipe de la Paz, entre, porque él ha dicho: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Reagan no va a traer paz ni Kodeché, ningún político la va a traer, porque la Biblia dice: cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción de repente. Se podrán reunir en Ginebra y en Washington y habrá tranquilidad, pero luego viene la guerra y viene la revolución y viene el derramamiento de sangre, porque los hombres no pueden dar lo que no tienen, solo se puede dar lo que uno tiene adentro. Y si no hay paz en el espíritu, si no hay paz en el alma, no puede haber paz en el mundo. El problema de este mundo es que no tiene paz en el corazón, que no tiene paz consigo mismo, porque no ha hecho paz con Dios. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? ¡A su nombre! Pero más de eso, la teología del libertinaje, como le vamos a denominar desde ahora en adelante, esos son los nuevos evangélicos, los nuevos pentecostales que hablan lenguas, cantan y hablan de fe, pero no hay disciplina ni linderos de verdad en la realidad de la doctrina, de la santidad y de la profundidad del espíritu. Estos son los que quieren llenar iglesias a como dé lugar, y no importa cómo vengan. Si se remenean desnudas frente a la pantalla del televisor, sigue así después que estés aquí. Si siguen tocando los timbales para el diablo, después que los toque también aquí. Grupos musicales que lo mismo cantan en este culto conmigo, que se van también luego a cantar con los cantantes del mundo. Y yo le digo a la iglesia seria, que agrupación cristiana que se atreva a irse con cantantes del mundo a tocar piezas del diablo, no merecen ni que canten en las campañas, ni en las iglesias, ni que se le permita comprar ni un solo disco de ellos. Y yo voy a decirlo bien claro, estoy haciendo una lista de estos libertinos de la teología de la libertinaje, y cuando tenga que decirle, le diré al pueblo sus nombres, para que el pueblo conozca quienes quieren corromper y adulterar el evangelio de la verdad que Dios nos ha dado. Alábalo, pueblo, que Él está aquí esta noche. Alábalo, pueblo, que Él está aquí esta noche. Estos son los que quieren crear una iglesia tan libre y de tanto amor, donde se adultera el sábado y el domingo se canta en el coro. Estos son los que tienen bautismos en traje de baños
y rompen con su blasfemia lo sagrado del bautismo en agua. Estos son los que hablan en lenguas por la mañana y por la tarde se van en bikini. La misionera de la iglesia, la diaconisa, el pastor y las maestras de escuela dominical a enseñar sus carnes en las playas del país. Esa clase de evangelio no agrada a Dios. Esa es la teología del libertinaje y a eso le decimos fuera, 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 fuera. Esos son los que predican que no hay nada malo con venir a la escuela dominical y después irse a la casa del diablo, al teatro, a ver toda la asquerosidad que allí dan. Estos son los mismos que convierten los altares en centros de payasería y donde la gente llega y no cambia. El hombre sigue tan mundano y la mujer como llegaron a la iglesia. Tiene que haber un cambio y la iglesia no se puede dejar tragar por estos libertinos del día actual que por 3 o 4 pesetas o por tener un templo gigantesco con miles de almas, no le importa la calidad, sino que lo que quieren es cantidad. Y la iglesia tiene que abrir bien sus ojos en esta hora. Enójese si quiere, pero la verdad hay que decirla. Cuando Acab lo mandó a buscar y Sedequías le dijo que predicara lo que quería oír el rey, Micaía le dijo, vive Jehová y vive mi alma, que yo predicaré lo que agrade a Dios y no lo que le agrade a ese pecador. ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? Qué distinto a San Pablo, que prefirió ir a la cárcel de Filipos por no vender el mensaje. Qué distinto a Pedro, que fue a la cárcel por no cambiar su mensaje. Qué distinto a Jeremías, que fue preso en 3 ocasiones por no cambiar el mensaje. El prestigio grande que tenemos no es el que se cumpla lo que digamos, sino el que hagamos lo que Dios nos ha mandado decir. Yo no tengo miedo de que no se cumplan ciertas cosas, porque si el pueblo se humilla, Dios quita el juicio sobre un pueblo. A mí lo que me interesa es decir lo que Dios me ha mandado a decir. Las nubes del juicio se aproximan sobre Puerto Rico. Eso es innegable. Las nubes del juicio se aproximan sobre este país. En el ambiente de la naturaleza, juicios terribles se aproximan sobre este pueblo. En las cercanías de este pueblo, en la Balanza, hay un terremoto que se aproxima y otros desastres de la naturaleza. Pero antes de eso, yo quiero hablar con ustedes sobre algo que me interesa. Dice el apóstol que si el juicio ha de comenzar, ¿por dónde ha de comenzar el juicio? Yo le pregunto a los que están aquí, ¿por dónde ha de comenzar el juicio? ¿Va a comenzar por los pecadores en la calle? Va a empezar por la casa de Dios. Hay un pueblo que ha conocido la verdad y se está dejando arrastrar por la mundanalidad y por la indiferencia. Hay cultos donde ya ni se ora y lo que hay es nada más que una sequedad dentro del culto. Hay cultos que hay, mientras el pastor predica, círculos de bochincheros bochinchando, mientras está el pastor predicando la verdad de la palabra. Hay maestras de escuela dominical que llegan en una condición tan descarada a enseñar la palabra que los estudiantes se van corrompiendo porque el ejemplo que algunas de esas maestras le dan no está al par de la palabra. Hay una cantidad de gente que ha convertido el evangelio en un negocio. No van a predicar a un sitio si no le pueden asegurar tanto dinero. No van a cantar a un sitio a menos que no puedan vender tantos discos. Hay un montón de gente que vende sus principios, nada más que porque la voz se oiga por un lugar o su imagen se vea a través de la televisión. Hay un montón de gente que han perdido el temor a Dios
Y como le han pintado un Dios tan bondadoso que permite el libertinaje de todos, mienten en el altar, mienten descaradamente frente al pastor, hacen inmoralidades y luego suben a los coros y cantan. Predicadores que están practicando el adulterio y la homosexualidad y descaradamente anuncian: el Espíritu de Dios me dijo que me divorciara de esta mujer para casarme con otra. Eso está pasando en este día, hoy mismo. Por ahí hay uno que por radio dijo eso los otros días. El Espíritu, Dios me dijo a mí que me divorciara. Dios no manda a nadie a divorciarse, mentiroso. Hijo del diablo, porque no hay otra palabra para decirle eso. Enójese y si no le gusta, váyase. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. No hay temor. Gente que negocia con iglesias como si fueran potreros de ganado y se atreven a poner a la venta su congregación y dicen: ¿cuánto me dan por todo esto? Líderes evangelistas que andan por ahí predicando, sacerdotes que andan ultrajando niños. Leí el nombre de uno que ultrajó y violó y sodomizó 3 docenas de monaguillos en los Estados Unidos, en Luisiana. Y los que dicen ser representantes de Cristo violan niños, adulteran. Y luego lo más crítico es: buscan destruir a los más pobres y los más humildes. No crea que porque usted sea un evangelista prominente, un pastor grande, o sea un líder de un concilio o de una religión, usted no tiene que darle cuenta a Dios. Hay gente que no le gusta que esto se predique, pero yo quiero decirle, evangelista, quiero decirle, por más milagros que haga, pastor y evangelista, quiero decirle, sacerdote católico romano, pastor evangélico, pastor pentecostal, evangelista pentecostal, misionero católico, yo quiero decirle a usted, cardenal, quiero decirle a usted, obispo, quiero decirle a usted, líder de concilio, sea quien usted sea, que todos estamos en la balanza de Dios y que nuestras acciones, nuestras injusticias, nuestras maquinaciones, nuestra corrupción, nuestra maldad será juzgada por Dios, porque hay un Dios que dice: la maldad ha subido delante de mí y yo, Jehová, haré justicia y yo seré quien haré, y nadie escapará de mi ira y nadie escapará de mi mano. Esposo maltratador, puedes hablar 10 lenguas en la iglesia, pero Dios está juzgando el maltrato que haces con tu mujer. Mujer adúltera, que después del trabajo te vas a adulterar y vienes a la iglesia por la noche. Dios está viendo. Dice: predicador, no hable de esto. Hay que hablar de esto porque el mundo no está ciego, el mundo está viendo esa corrupción. Jovencito que en la escuela eres un corrupto y en la iglesia eres un líder. Tú, Dios te está viendo, Dios te está mirando. Mujer y hombre, no importa quién tú seas, Dios te juzga. Tú puedes ser el gobernador de este país, tú puedes ser el juez del Tribunal Supremo, tú puedes ser el abogado más prominente, tú puedes ser el médico más grande, pero allá arriba hay un Dios que va por encima del gobernador, del Tribunal Supremo, que va por encima del líder del concilio, que va por encima del pastor, que va por encima del evangelista, que va por encima del esposo, que va por encima de la esposa, que va por encima del hijo, que va por encima del policía, que va por encima del ejecutivo, que va por encima del rico, que va por encima del gobernante, y ese hará justicia como lo hizo en los tiempos de antes, porque la maldad sube a él y llega un momento que Dios se cansa, que Dios se arrepiente de tu condición y empieza a meterle mano. Dejó a Nadab, había muerto, dejó a Ananías y Zafira, los mató. Hace falta que en Puerto Rico Dios comience a matar unos cuantos de estos que han perdido el temor a Dios, que han perdido la vergüenza, que se creen que el evangelio es una charlatanería, que se creen que esto es un show de Hollywood, que se creen que esto es un relajo. Tiene que pasar como en Egipto el ángel de la muerte, tiene que haber juicio, tiene que haber desastre, para que este pueblo que no ha aprendido la buena levante sus miradas al cielo y deje de jugar a la religión. Póngase de pie el pueblo. Abashama la calla. Avanzo cala. Shamakanda Samalaya.
Cristianos mentirosos, que cuando quieren salir de un hombre y de una persona se inventan mentiras. Están locos por salir de Jorge Rasky o de fulano. Quieren sacar un pastor de una iglesia y se inventan una mentira y lo sacan. Vaya y díganle en la cara que se vaya y tenga el valor de Dios. Quieren salir de un amigo, de una hermana o algo, y le hacen mentiras y engaños y proposiciones diabólicas. Se reúnen en cámaras y en cuartos secretos de ver cómo pueden destruir los hombres de Dios. Yo hablo en el nombre del Señor porque Él me ha mandado a hablar en esta noche. Hay gente que se ha reunido en los últimos días en Puerto Rico a maquinar y planificar cómo callarle la boca a Jorge Rasky, cómo destruir a Torres Ortega, cómo acabar con Gigi Ávila, cómo cerrar a Radio Revelación, cómo destruir todo esto, pero se van a quedar con las manos vacías, porque la horca que están preparando para los hombres de Dios, Dios los va a ahorcar, Dios los va a montar de un palo alto, para que aprendan que no hay nadie grande. Se puede abusar de alguien que no tenga la fe en Dios y quizás atropellarlo, pero cuando hay hombres de Dios que oran y ayudan, Goliat no se puede parar ahí. Se cae Goliat, se caen las murallas de Jericó, se abre el Mar Rojo, el diablo tiene que salir huyendo, porque hay un Dios de poder. Y yo le advierto a los enemigos de estos ministerios que lo piensen 2 veces antes de hacer lo que están maquinando hacer. Hombres que en oculto están maquinando traer destrucción a mi hogar, secuestrar mis hijas y hasta atentar contra mi vida. Yo les admonesto que no lo hagan, porque hay ángeles que nos cuidan y no tendrán éxito, porque Dios está aquí y el Dios de la gloria está aquí y el poder del Espíritu está aquí, y yo creo esa palabra y asama, los hay asama, y ahora es que vamos adelante, y ahora es que vamos a tumbarle la cabeza a Goliat, y ahora es que vamos a ver las murallas caerse, y ahora es que vamos a cruzar el Mar Rojo y caminar sobre el mar de Galilea. Ahora es que vamos a subir a la cúspide del monte de la gloria de Dios. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Aunque un ejército acampa contra ti, no podrán, porque yo seré contigo. Pueblo que cree en Dios, nosotros no vamos a temerle a los políticos, porque nosotros vamos a guiar el destino de este pueblo con la fe puesta en su palabra, con las rodillas dobladas ante Dios. Y político que quiera dirigir este pueblo por un camino fuera de la voluntad de Dios, Dios lo quitará, o si fuera necesario, Dios hará justicia y su mano pondrá sobre ellos. Ha llegado la hora de decir: esta isla no es la isla de la providencia, esta no es la isla de la caridad del cobre. La caridad del cobre no salvó a Cuba. Castro está allí porque allí lo que tenían era eso mismo, una virgen de cobre, pero aquí tenemos un Cristo de poder, un Cristo de gloria, un Cristo de autoridad. Avanzamos a la joya. No necesitamos una providencia en Plaza Las Américas, tenemos al Cristo de la providencia, tenemos al Cristo de la gloria. No necesitamos más muñecos paseando y cargándolos por las calles de nuestros pueblos. Necesitamos cargar a Cristo en el alma y en el corazón. No necesitamos la Guadalupe, porque la Guadalupe tiene arruinado a México, está en la miseria y está en el hambre. Avanzó la Bajasa Malaya. Los santos de Haití lo tienen destruido, no los oyen a los haitianos, pero aquí tenemos un Cristo de gloria, un Cristo de gloria que oye, que ve, que habla, que siente, que camina, que se mueve, que tiene poder, que tiene gloria, que está aquí, que viene a buscar su iglesia. No tenemos que rendirnos a los paganos y a los idólatras. Hay que amar a todos nuestros enemigos y aún ayudarlos con amor, pero no hay que hacer alianzas con los enemigos de Dios. No hay que vender la bendición de Dios con los idólatras. Lo que hay es que hacer predicarle la verdad hasta que dejen las imágenes, hasta que dejen los muñecos, hasta que dejen los altares de santería que llevan este pueblo al juicio de Dios. Porque si este país, la iglesia sigue como va,
y no da un about face y busca a Dios. Y el pueblo sigue buscando a Changó y a Yurigugu y a todos los dioses muertos de la santería y a los espiritistas, y siguen buscando adorar a muñecos y hacerle altares a la providencia y a la caridad del cobre. Este país se lo lleva el diablo, pero mientras hay un pueblo que mire hacia el cielo y alce su mirada al Dios de la gloria y le diga a ese pueblo la verdad, porque eso es lo que no quería Jonás, decirle la verdad a esta gente. Y hay un montón de gente que no quieren que se le diga, a todas esas sectas falsas y a toda esa gente que están en la idolatría y que están en el error, que Cristo los quiere salvar, que Cristo quiere romper sus cadenas, y los dejan podrirse ahí porque quieren su prestigio más que a Dios, quieren su prestigio más que las almas. Pues díganme loco, díganme mala influencia, déjenme solo, pero yo prefiero quedarme en estos parques solo, predicando el mensaje de Dios y no tener que pasar 3 días en el vientre de un pez para después ir y cumplir como hizo Jonás, y estar aquí ahora diciéndole la verdad al pueblo. El pueblo de Nínive se arrepintió y Dios lo perdonó. Por eso yo creo que Dios puede traer un avivamiento a nuestro país si este pueblo se humilla. Pero los primeros que tenemos que humillar no somos nosotros, los cristianos, desde los predicadores hasta los más simples miembros. Urramashamandaya sayamaya. Andalaba solebei kendalaba isendalaba hayaba. Urrabasandalaba sandalaba sandalaba layaba. Irrabasandalaba sondalaba yaya sandaba. Hermano, he visto un resplandor de luz ahí arriba. 2 ángeles cargando un enorme rollo y lo han abierto, y el rollo en palabras hermosas dice: di a mi pueblo que vengo presto. Shimalavanzora makaya saya la mahaya. Urravanzora bakanda la basaya. Y avanzora bakaya. Iglesia, no es tiempo para perder en vanidades este tiempo. Es tiempo de oración, es tiempo de ayuno, es tiempo de consagración, es tiempo de predicación, es tiempo de decirle la verdad al pueblo, porque mi venida está cerca. Los ángeles ya han salido hacia acá, las trompetas se preparan para sonar el último clarín. Yo me ve tarabachandara basara bacandara basaya ma urra basandara basara bacandara basaya. Yo me entristezco mucho, dice el Señor, porque mientras más me acerco, muchos me van dejando, se van escurriendo. Todavía tienen la Biblia en la mano, pero su palabra ya no está en su corazón. Su fuego espiritual se han apagado dentro, se han apagado, son antorchas apagadas. Yo traigo un avivamiento si lo piden, y yo derramaré sobre las 4 esquinas de esta isla el fuego de mi espíritu cual nunca antes, y haré milagros como nunca antes, y desataré cadenas como nunca antes, y demonios saldrán, y este pueblo marchará. Yo pondré herramientas en las manos del pueblo, yo les daré lo que necesitan, pero no se vendan ni se entreguen a los falsos profetas, no se vendan ni se entregan a la mentira, ni hagan alianza con los paganos. Yo seré vuestro Dios, y en esta hora final yo les daré mi fortaleza, y esta isla temblará, temblará y temblará y temblará y temblará, y los hombres mirarán hacia el cielo y entonces dirán: Dios ha estado aquí y sus profetas han hablado verdad, porque esta isla temblará y temblará por su maldad, temblará porque la iglesia se ha enfriado, temblará porque quienes en muchas ocasiones han tenido liderato se han vuelto enemigos de mis profetas y de mi iglesia verdadera. Yo haré temblar a Puerto Rico, yo la estremeceré, pero en medio de todo derramaré mi espíritu, descenderé en fuego sobre la isla, y el avivamiento será cual nunca antes. Pueblo, alábalo. Curra basanda la basaya. Hermano, antes de hacer ningún llamamiento, yo siento de Dios que levantemos las manos al cielo y ahí alabemos a Dios esta noche en el terreno, allá arriba, donde quiera esté el pueblo. Alabemos a Dios en esta noche. Alabemos en las casas a Dios en esta noche. Alabemos a Dios en esta noche. Glorifiquemos a Dios en esta noche.
Alabémosle ahí alabando a Dios. Ahí alabando a Dios. Ahí alabando a Dios hasta que baje el fuego. Pastores, alabando a Dios, llenándose para que cuando lleguen a sus iglesias echen fuera demonios con autoridad, pongan la mano sobre los enfermos, haya milagros y avivamiento y se llena el pueblo del bautismo del Espíritu Santo. Ahí, alabando a Dios, alabando a Dios, alabando a Dios. Dejemos oír esa gloria para Dios, gloria a 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 Dios. Urra basa malaya, anda la basaya loja laya, yesama loja laya. Oiga, hermano, yo no sé lo que usted siente, pero yo me siento hoy como que el fuego, la presencia de Dios, el fuego de Dios está bajando aquí. Si estás muerto espiritualmente, llénate ahora allá arriba. Anda la vasoya, hermano, hay lenguas de fuego ahora allá arriba sobre muchos de los que están ahí, en ese lado derecho mío ahí. El Señor me muestra que está descendiendo un río de aceite, ahí en el lado derecho del estadio, ahora está abajo. No dudo que algunas manos boten aceite en el día de hoy aquí. Hay un río de aceite que está saliendo de un cuerno gigantesco. Está bajando ese río desde esta esquina derecha del estadio, ahora. Arrabasaya. Ángeles con cuernos más pequeños se están moviendo por todo el estadio y están derramando un aceite dorado sobre el pueblo. Allá arriba en el lado izquierdo, allá hay ángeles derramando aceite sobre todo el estadio. Abajo en el terreno avanzó Ramandala Basaya. Hay ángeles ungiendo a cada ministro en una forma terrible aquí esta noche. Hermano, Dios me ha mostrado a los ángeles ungiendo a los pastores con aceite fresco aquí esta noche. Si sale aceite por sus manos esta noche, no lo dude, es Dios, es Dios. Está bajando el aceite de Dios aquí. Hay ángeles parándose aquí, al lado de los ministros, con cuernos ungiéndolos, y está esa baja, basada, bajada. ¡Siéntelo! Yo no puedo detener esto, hermano. Yo no puedo detener esto, no lo puedo parar. El Espíritu Santo está aquí, no puedo mover el reloj mío para hacer mi voluntad, hermano. En el terreno está bajando el aceite de Dios. En las gradas, anda la haya, sola haya, en las casas a través de la radio esta noche, está bajando. Las cadenas de opresión se están yendo, ministerios apagados se están encendiendo. Voces que estaban sin unción están recibiendo unción para cantar ahora. Sana Luis Díaz, que está paralítico en la silla de ruedas en su hogar. Levántalo. Luis, levántate en el nombre de Jesús. Manuel Román, que ha llegado enfermo, ¡sano! Avanzó Rabacaya, Sandara Bajaya, Urrabashaya, hermano, se siente. Yo no puedo detener esto, hermano, yo no lo puedo detener. Esto es un fuego que está bajando aquí. El aceite sigue derramándose, hay ángeles ungiendo personas en todo este estadio ahora. Hay algunos que están sintiendo el chorro que baja por su cabeza ahora mismo. Oh, gloria a Dios. En las casas, en las cárceles hay presos. Ahora mismo Dios me revela la cárcel de Bayamón. El Espíritu Santo se está moviendo allí ahora mismo. Yo voy a reprender legiones allí ahora, diablos que están ahí, salgan de esas vidas. Demonios de violencia, salgan, revuélquense ahí, váyanse fuera ahora en el nombre de Jesús. Demonios en la cárcel de Leopiedra, os echo fuera, fuera por la palabra, fuera por la palabra, fuera por la palabra, ¡fuera! Anda vaso macaya, urra vaso sandalaba saya loja laya. Hermano, yo no sé si usted siente lo que yo siento, pero si usted siente lo que yo siento, dé un gloria a Dios. Si siente lo que yo siento, dé un gloria a Dios. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Párenla allí, llévenla al centro. Mírenla hacia acá. Suéltenla. En el nombre de Jesús. Diablo, suéltala y déjenla quieta. ¡Fuera!
Maya. Ya se acabó tu poder sobre ella, diablo, estás derrotado. Te vas de ahí, te dije, te vas. Ahí mismo. No, de ahí no pasa. Ahora, hermano, yo quiero que me oigan bien. Voy a hacer 2 oraciones. Y ahí está. Ahí está. Sigan bajándolos y los tiran ahí. No puede, aquí hay tanto poder de Dios que no pueden resistir la presencia del Espíritu Santo esta noche. Tienen que caer ahí frente a la plataforma, ahí. Si han caído allá arriba, traigan los cargados y los tiran ahí al frente. Se caen las cadenas del diablo esta noche. Y hay demonios que hay que echar fuera ahora. Ahora, óigame bien. La primera oración la vamos a hacer vamos a hacer 3 oraciones. Por la primera vamos a reprender los demonios. Una vez yo reprenda a los demonios, número 2, van a pasar las almas descarriadas, no convertidas o perdidas dentro de la iglesia o criadas en el evangelio que nunca se han convertido. Y vamos a orar por ellos. Luego, oro por los enfermos. Aunque ya Dios los está sanando, pero esa es la última oración, por los enfermos. Ahora, vamos a reprender las legiones del diablo. Si alguien cae allá arriba, cójanlo suavemente y lo bajan para acá abajo. A través de las casas también se van a reprender los demonios. Las manos levantadas en alto. Ustedes son siervos y siervas de Dios, desde aquella esquina hasta allá. Vamos a reclamar a Dios en esta noche. Y dígalo conmigo, ahora, creo tu palabra, y en esta hora, y en este instante, yo te pido, Señor, que ahora mismo tú mires los que están atados, mientras por tu palabra, ahora, de ahí no pase, ahora, en el nombre de Jesús, todo demonio, ahora, lo echamos, ahora, un mujer que cuide a esa mujer que no se dé contra esos tubos que están ahí, por favor, mujeres. No están ahí para adornar. Métanse mal ahí que no se dé. Los demonios están saliendo ahora. Ahora vamos a dar la palabra de autoridad. Ahora. ¡Fuera! ¡Dios! ¡Levanta mano, alaba a Dios! En esta noche alaba a Dios. Miren, hermano, cómo tiemblan ahí. Los que caigan, bájenlo, tírenlo ahí, que primero vamos a echar fuera estos diablos de aquí esta noche. Sandalázala y alábalo. Traigan los cargados para acá abajo. Los ujieres, pónganme ujieres a cuidar esa bocina. Ujieres al lado de esa bocina, que no se va a caer una sola bocina de eso. Alabados no, las bocinas que están allá, aquellas que están de los palitos a ambos lados. Están saliendo las legiones del diablo ahora mismo. Mírenlos ahí, tirados, postrados. ¡Fuera! Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Ahora, empiece a bajar para acá los descarriados. Empiecen a bajar los no convertidos. Empiecen a correr para acá los que están apartados de Dios. Y vengan aquí y digan esta noche, yo quiero entregarme a Cristo. Llame al 864-3658. Ahora yo quiero, hermano, que oigan, no se me mueva una persona. Yo necesito a cada uno de ustedes para pelear esta batalla.
hay 551 almas. Yo quiero redondear esto en no menos de 700. Quiere decir que quiero por lo menos no menos de 149 almas esta noche. Y ya hay 4 ahí. Yo quiero esas 145 que faltan aquí. Hable de que está a su lado, y si no le está hablando a nadie, usted empiece a clamar a Dios. En 5 minutos de llamamiento esas almas tienen que bajar. Si me escuchan por la radio, llamen al 864-3658 en Guayama. Ahora vamos a empezar la pelea por esas 145 almas que faltan. Vamos a esperar como los traen para abajo. No me lo pegue muy cerca de la plataforma, por favor. Tírenmelo para allá. No, lejos de la tubería esa. Lejos de la tubería, por allá. Por allá, por favor. Que esos demonios se van a estar. Tráiganlo para allá. Las hermanas, carguen las hermanas, por favor. Ahí. Mire cómo las mujeres. Tírenla, ahí mismito, ahí mismito. Se le van todas las legiones que tienen. ¿No? Sí. ¡Fuera! Mire. No resisten el dedo de Dios. No resisten la presencia de la palabra. Suéltala, hermanito. ¡Fuera! ¡Fuera! Siguen pasando. Hermano, batallando ahora. Faltan 4 minutos con 30 segundos. Tráigala para acá al frente, esa alma. Acérquela para acá, varón, acérquela para acá. Onda la vasalla, mandala, saya. Capa por tu alma. Hermano, hay una resistencia demoníaca, pero la vamos a vencer. Ándala, gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hermano, clamando, orando. Dios te bendiga. Clamando. Ujieres, tráiganlo hasta aquí al frente, por favor. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Hay almas aquí, están aquí. Dios las está llamando esta noche. Sigan pasando al frente. Dios te bendiga. Hermano, clamando. Cierra sus ojos, no vea Dios te bendiga, no es un show. Clame a Dios. Dios bendiga este matrimonio. Dios bendiga.